Comprensión de lectura. Tenemos aquí unos textos que vamos a desarrollar. Muy bien, pasamos. Dice, tenemos el texto número 10. Para afianzar su poder, los reyes católicos no podían contentarse con medidas financieras limitadas. Toda la experiencia de los pasados decenios exigían poner fin a la anarquía y a la disgregación del poder. El desarrollo económico y la estabilidad estaban ligados a una reorganización centralizada del país y, en consecuencia, a un reforzamiento de la autoridad real frente a los nobles. Los reyes católicos emprendieron esta lucha, reduciendo además el poder de las instituciones municipales y de las cortes en cada ciudad. En cada ciudad fue establecido así, al lado de los regidores, un corregidor, el mismo que poco a poco, gracias a los poderes que les estaba investido, se convierte en verdadero gobernador de la ciudad. Siguen existiendo asimismo las asambleas municipales elegidas por votación o designadas por sorteo, pero las listas de elección para tal efecto se hacen con intervención del gobierno. Muy bien, tenemos entonces ahí el texto. Vamos a ver qué interrogantes tenemos a partir de este texto. Dice, los cambios que se describen significaron. Vamos a ver qué significaron los cambios que se están describiendo. El desprestigio de las cortes, la supresión de la nobleza, eliminación de los regidores, absolutismo monárquico, desarrollo del poder civil. Vamos a retornar al texto y vamos a ver, nos pregunta acerca de los cambios que se describen, qué significaron. Muy bien, vamos a darle una segunda lectura y vamos a delimitar esto. Dice aquí, ¿no? Para afianzar su poder, los reyes católicos no podían contentarse con medidas financieras limitadas. Toda la experiencia de los pasados decenios exigían poner fin a la anarquía y a la disgregación del poder. El desarrollo económico y la estabilidad estaban ligados a una reorganización centralizada del país y, en consecuencia, a un reforzamiento de la autoridad real frente a los nobles. Los reyes católicos emprendieron esta lucha, reduciendo además el poder de las instituciones municipales y de las cortes. En cada ciudad fue establecido así, al lado de los regidores, un corregidor, el mismo que poco a poco, gracias a los poderes que les estaba investido, se convierte en verdadero gobernador de la ciudad. Sigue existiendo asimismo las asambleas municipales elegidas por votación o designadas por sorteo, pero las listas de elección para tal efecto se hacen con intervención del gobierno. Muy bien, entonces, ¿qué ha pasado? Dice, con los cambios que se describen, ¿qué han significado? El absolutismo monárquico, ¿no es cierto? Porque nos está diciendo ahí que esos cambios van a significar el absolutismo monárquico. Muy bien, pasemos a la segunda pregunta. ¿Cómo controló el poder real a las asambleas municipales? Vamos a ver entonces cómo se controló el poder real de las asambleas municipales. Mediante la intervención directa en el funcionamiento de las asambleas. No fue así. Mediante el sorteo de todos los ciudadanos, tampoco. Mediante la clausura de las asambleas, mediante la designación del poder de los miembros o mediante la formulación del cuadro de ciudadanos elegibles, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es que se controla el poder real a las asambleas municipales? Lo dice en el texto, mediante la formulación del cuadro de ciudadanos elegibles, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos la alternativa correcta, respuesta correcta, alternativa E. Pasamos a la tercera interrogante. ¿Cuál era uno de los principales obstáculos para la concentración del poder en la monarquía? Nos está preguntando entonces los principales obstáculos para la concentración del poder en la monarquía. El desgobierno y la dispersión del poder, la disgregación financiera y social, el poder absoluto de las cortes, los corregidores y los regidores, la ineptitud y la ambición de los reyes católicos. Si nos damos cuenta, nos está preguntando, ¿no?, los principales obstáculos para la concentración del poder. Y tal como nos dice en el texto, el poder no se llega a concentrar debido a qué obstáculo. Dice, el desgobierno y la dispersión del poder. Entonces, respuesta correcta, alternativa A. Pasamos a la cuarta pregunta.
¿Qué nos dice la cuarta pregunta? ¿Para qué se establecen los corregidores? Muy bien, vamos a ver, ¿no? En la parte final del texto te decía que habían ahí regidores, corregidores. Entonces vamos a ver para qué se establecieron. Dice, para restarle poder a los regidores, para colaborar con los regidores, para cogobernar la ciudad, para controlar la ciudad o para asegurar la continuidad de las asambleas municipales, ¿no? Tal y como lo dice en el texto, para restarle poder a los regidores. Entonces, alternativa correcta, alternativa A. Pasamos al interrogante número 5. Nos dice lo siguiente: ¿qué se requiere para la estabilidad del reino? Muy bien, ¿no? El reino necesitaba estabilizarse, pero para eso necesitaban pues unos requisitos. Entonces, ¿qué pedía para esa estabilidad del reino? Toda la experiencia de los pasados decenios en el ejercicio del poder real, una organización financiera real, una planificación del poder real, un centralismo institucional, un afianzamiento del poder monárquico. Entonces, si nosotros recordamos en el texto qué se requería para esa estabilidad del reino, bien claro nos dice, ¿no es cierto?, que necesitaba un afianzamiento del poder monárquico, que se establezca el poder monárquico para poder tener estabilidad del reino. Entonces, alternativa correcta, alternativa E, un afianzamiento del poder monárquico. Muy bien. Pasamos entonces al texto número 11. Vamos a ver el texto número 11. ¿Qué nos dice? La actitud característica del intelectual es la libre discusión crítica en busca del sentido de todo cuanto lo rodea. El símbolo de la vida intelectual es, por tanto, la interrogación. Por eso, el intelectual, muchas veces considerado inhábil para la vida práctica, es, sin embargo, un renovador infatigable, puesto que nada establecido escapa a su revisión, de modo que su inquietante presencia suele ser tímida por el poder justo, por el fanático, por el mediocre. Es cierto que en la tarea intelectual concreta existe un aspecto en la aplicación técnica de los conocimientos que constituye lo que llamamos profesión y, por desgracia, suele ocurrir en las letras, las ciencias, las artes y hasta en la docencia una progresiva profesionalización del sujeto que va adormeciendo en la práctica concreta. La curiosidad intelectual contra este proceso hay que luchar sin tregua porque sólo la inteligencia lúcida conserva su dignidad y cumple su destino. Muy bien, entonces tenemos aquí el texto, nos está hablando de la actitud del intelectual, ¿no es cierto? Vamos a ver a las interrogantes entonces. Pregunta 6, nos dice, el intelectual de acuerdo al texto. Muy bien, vamos a ver quién es el intelectual de acuerdo al texto. Es un hombre inteligente en todas las artes y oficios, es considerado un hombre célebre en su campo, en la vida práctica el intelectual es catalogado inepto por lo general, es un hombre soberbio o es un hombre crítico.